Ahí está ya. Ahí está grabando. Bien. El día de hoy, entonces, la clase de hoy tiene que ver con el comportamiento de las ondas y para eso nosotros vamos a abrir nuestra diapositiva de las ondas. Comparto la pantalla para ver el tema. ¿Sí están viendo la clase? La diapositiva. Sí, Bien. Eso ahí es un eslogan para que ustedes, cuando vayan a un proceso leccionario, piensen en este eslogan. Léanlo. ¿Ya está leída? El día de hoy entonces vamos a ver las ondas en la superficie de un líquido. Entonces comenzamos a decir cómo se produce esta onda en la superficie del líquido. Se produce a través de esta imagen que ustedes están viendo. Esto se llama una perturbación. Por ahí iniciamos. Para producir una onda yo necesito perturbar el medio. En este caso yo tengo una bandeja con agua y en la superficie del agua con el dedo se hace una puntuación y esta puntuación hace que se produzca una perturbación entre el agua, el medio líquido y el dedo o cualquier otro material que produzca o haga producir una onda. Cuando ha llovido, ustedes han visto que llueve, cae del techo el agua hacia el suelo, se forma una laguna y ustedes ven que cada gotita que cae en la superficie va formando unos círculos. Ya. Ese es un fenómeno de onda. En este caso es un fenómeno de onda en la superficie de un líquido. Para conocer la onda en la superficie de un líquido, yo necesito de los siguientes elementos. Primero necesito con la velocidad con que recorre esta onda, que se va propagando hacia el infinito. También necesito conocer la frecuencia con la que esta onda trabaja y también la longitud de onda. Entonces para eso nosotros nos regresamos acá, a este contenido. A este contenido que se llama movimiento armónico simple. En movimiento armónico simple nosotros vamos a estudiar el comportamiento de lo que es una onda, en este caso de un péndulo. En el péndulo, a ver, vamos a ver acá la pizarra. Por ejemplo, esta es una onda. Entonces decíamos que se produce una perturbación y esto a su vez produce ondas. Entonces, entre esta onda y esta onda hay una distancia que se simboliza con la letra, con el símbolo, perdón, algo, lambda. algo. No, no, el profesor no se vender muy bien entonces. Lambda, ¿no? Ay, qué No bestia. pagan los celulares estudiantes. Lambda. Pero para conocer lambda, yo necesito establecer qué es lambda. Entonces,
Yo me baso en dos tipos de leyes para conocer esto. La ley de Hooke y la ley de Isaac Newton. Newton decía que la luz tenía una forma corpuscular, ¿no? Viajaba en forma de línea recta la luz, ¿ya? Y para ello estableció que la fuerza necesaria para que viaje esa luz necesitaba de una masa y de una aceleración. Y ahí decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero Hooke también quiso establecer el comportamiento de la aceleración gravitacional o de la gravedad de la Tierra. Y para conocer la gravedad de la Tierra hizo este estudio. Pero este estudio que lo hizo Newton, primero lo hizo Hooke. Hooke hizo el estudio, ¿no?, a través de un resorte. Es el resorte que lo ven aquí, en esta sección. Este resorte está en equilibrio. Y este resorte ya no está en equilibrio y aquí tampoco está en equilibrio. Entonces vamos a establecer. ¿Qué estableció Hooke? Que la fuerza de ese resorte es igual a menos la constante de proporcionalidad del resorte multiplicado por X. Miren, que hay una similitud, ¿no?, entre Newton y Hooke. Y K es una constante de proporcionalidad del resorte, porque el resorte, cuando se le pone un peso, ¿qué sucede? Se desplaza hacia abajo y nuevamente regresa. Se desplaza y regresa. Pero ¿por qué razón el resorte baja? La razón es por la aceleración gravitacional que hace que los cuerpos se suspendan hacia abajo o se queden en una posición en la superficie. Por ejemplo, todos nosotros, ¿no?, estamos caminados, sentados, pero estamos en la superficie, no estamos acá arriba en el aire. Si no hubiera gravedad, estuviéramos en el aire, pero como hay gravedad en la Tierra, nuestros cuerpos están en la superficie, ¿ya? Los objetos están en la superficie. Eso quiso establecer Hooke. Entonces hizo un puente y a este le puso un resorte en estado comprimido. Ahí está comprimido. Si yo a este resorte le agrego un peso, o sea, una masa, ¿qué sucederá? Que el resorte se extenderá. Este es el estado de equilibrio. Se extenderá. ¿Por qué? Porque aquí tiene un peso. La deformación de este resorte se llama elongación. Elongación. La deformación o el estiramiento del resorte se llama elongación. Y también Hooke a esta elongación la llamó X. X, o sea, distancia a amplitud del resorte. Entonces esto fue lo que estableció Hooke. Pero Newton ya no lo hizo en un resorte, sino en un péndulo, y lo llamó péndulo simple. Que consiste en una barra con una piola, y a esta piola le agregó también a sí mismo un peso, en este caso una esfera. Esa esfera la hizo oscilar. ¿Se han visto los relojes grandes de péndulo? Donde se está marcando la hora y el péndulo está vibrando, está produciendo esto, una vibración, una oscilación, un ciclo. Eso lo hace por segundo. Asimismo, yo tengo este péndulo que lo puedo hacer oscilar desde el punto A al punto A'. O sea, recorre así, aquí y regresa acá. Observen, estudiantes que están viendo los celulares. Señorita Cuso, pues observenme acá, que después no entiende la clase. O lo voy a tener que sacar la voy a tener que retirar del aula, porque no me está atendiendo.
Viene del punto A hacia A. Esto se llama una oscilación. También, ¿cómo se llama esto? Un ciclo. ¿Cómo se llama esto? Una vibración. A ver, voy a comenzar a retirar estudiantes. También se podría denominar como periodo. Todavía no. Ya les explico. Profesor, péndulo, ¿qué dijo? ¿Cómo se llamaba? Perdón. Voy a comenzar a retirar a los estudiantes que no están atendiendo la clase. Lo que dice en el pizarrón, no entiendo la segunda palabra y no le entendí lo que dijo del péndulo de Isaac Newton. Ya le explico nuevamente. Gracias. Hooke quiso estudiar el comportamiento del estiramiento en un resorte. Entonces, cuando ustedes le aplican un peso al resorte, hace esto, ¿no? El resorte, hasta que se quede estático. Pero no llega al punto de equilibrio porque tenemos un peso. Si le quito el peso, ya el resorte regresa a su estado de equilibrio. Ahí. Si yo le aplico un peso, el resorte, ¿qué pasa? Se desplaza, ¿no? Se desplaza. A este desplazamiento se llama elongación, que se lo abrevia con la letra X. Y el resorte es el material con que está hecho el resorte, que es el metal. A eso se le llama constante de proporcionalidad, K. ¿Y por qué K? Porque el resorte regresa a su posición, por eso es menos K. ¿Hasta ahí está claro, estudiantes? Sí, profesor. ¿Podría repetir el nombre de la constante? Constante de proporcionalidad. Gracias. Constante de proporcionalidad. Bien. Hooke estableció esto, que también dijo que aquí hay una aceleración gravitacional para que los cuerpos estén hacia abajo o vayan hacia abajo. Hay una atracción de los cuerpos. Miren, les doy un ejemplo. Cuando hay sismos, el sismo de Pedernales, no sé si ustedes lo han sentido, el terremoto, todas las casas se movían en este sentido, pero también se movían de arriba hacia abajo. ¿Ya? Cuando hacían esto, también se sentía que debajo de la tierra había un zumbido. Era la fuerza de la tierra que quería atraer los cuerpos. Es decir, que el terremoto produjo un desbalance del globo terráqueo, al menos de todo, ¿no? ¿Y por qué se produjo esto? Por la fricción de dos placas, la placa continental con la placa de Nazca. ¿Ya? Entonces, esta fricción que había entre esta placa y esta que está por debajo y esta que está por encima, produce esto y hace una liberación de energía. Al liberar la energía se hace en forma de ondas, y ya les voy a explicar cuáles son esas ondas. Entonces, aquí es lo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero establecer? ¿Qué es lo que quiero cumplir? Que la gravedad se cumpla con estos procesos, con este proceso del resorte y con este proceso del péndulo. Ya les traigo un péndulo que me inventé, porque mi casa se ha convertido en aula universitaria. Utilizo mis laptops, utilizo mi marcador, la universidad no me compra, utilizo pizarra, tuve que comprarme una pizarra. Entonces mi casa la he convertido en aula. Y el yoyo que tengo aquí, ustedes ven aquí, lo he utilizado como péndulo. Entonces, Newton hizo este primero. ¿Qué ven? La esferita que es el yoyo y la piolita. Entonces, con una piolita de aproximadamente unos 30 centímetros, que deben estar ahí. ¿No? Aquí está en estado estático, en estado de equilibrio, no se mueve.
Pero ¿por qué está hacia abajo? Porque la piola terminó, no, es porque la aceleración gravitacional atrae los planos. Cuando ustedes van caminando por la calle, ¿no? Se quedan en un lugar estático, es porque la aceleración los pone ahí, porque la gravedad los pone ahí. Si no hubiera gravedad, estuvieran en el aire, como en la luna. En la luna los astronautas pasan en el aire, supuestamente, no los que dicen que han viajado a la luna, pero bueno, yo no sé. Entonces, voy a mover esta esfera que está aquí, la voy a mover de aquí, acá, de aquí, acá. Entonces, cuando produce este sistema, miren, de aquí es el punto A, llega acá a prima y regresa a. Eso es un ciclo. Es como que si yo hiciera este ciclo, un círculo. Borramos aquí porque esto ya está explicado. Este movimiento es un ciclo. O sea, esto, que está dividido en 4 cuadrantes dentro del plano cartesiano. Entonces la partícula se mueve de aquí a acá, pero también se mueve acá, se mueve aquí y regresa ahí. ¿El círculo cuántos grados tiene? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Y un círculo? 360. 360 grados, y esto es igual a 2 pi, ¿verdad? O sea, un pi aquí y otro pi acá. Y esto es igual a 2 pi. Esto, en términos de velocidad angular, llamada W, vayan apuntando, es igual a 2 pi sobre el periodo. Claro, aquí yo produzco una oscilación que lo hago en un tiempo. El tiempo es el periodo y el periodo está expresado en segundos. Entonces pongo aquí que el periodo es el tiempo en que recorre el ciclo en dar una vuelta. ¿Cómo está expresado el tiempo? En segundos. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo yo identifico que esta es mi frecuencia? Perdón, esta es mi oscilación a través de la frecuencia F minúscula. Frecuencia. ¿A qué es igual la frecuencia? Al número de oscilaciones completas. Oscilaciones completas. O sea, ida y regreso. También, ¿cómo se llama? Número de ciclos. La frecuencia también, ¿cómo se llama? Número de vibraciones o vibraciones. ¿Sí ven? Así se llama la frecuencia. ¿Cómo está expresada la frecuencia? La frecuencia está expresada en las siguientes condiciones. De segundo a la menos 1. Y segundo a la menos 1 es igual a Hertz. A un Hertz, en honor al físico británico Friedrich Hertz. Yo puedo decir que la frecuencia, su unidad de medida, es segundo a la menos 1 o Hertz. También puedo decir que segundo a la menos 1 es igual a cualquiera de estas variables. ¿Cómo llego a establecer esto? Entonces vamos a hacer un experimento. Entonces, tengo el péndulo. ¿Sí? ¿Yo lo ven? Este es el péndulo. Lo voy a hacer girar. Comienzo. Desde A, ahí yo tengo un ciclo. Ese es un ciclo. ¿Sí ven? Pero este ciclo yo lo hago en un ángulo. En este caso lo voy a hacer en 5 grados. Bueno, aquí no tengo el aparato, ¿no? Y lo hago en un ángulo de 5 grados. Entonces pongo aquí desde el punto A prima, regresa
hago 10 oscilaciones y mido el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, saquen un cronómetro, estudiantes. Un cronómetro. Ya tienen los cronómetros. Ya, profe. Ya. Si ya tenemos los cronómetros, vamos a... Está en cero el cronómetro, ¿verdad? Aquí yo tengo mi péndulo. Voy a hacerlo, voy a producir 10 oscilaciones y ustedes me dicen el tiempo. Cuando yo les diga cuente hasta 3, ahí ustedes prenden el cronómetro. Y cuando yo les digo ya, ahí cierran el cronómetro. 3 para prender, ya para cerrar. Comienzo. 10 oscilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. ¿Cuánto es el tiempo que se demoró la 10? 1:73. 9 segundos. Pero nunca dijo 3. 9 segundos. 9 segundos con 26. Entre 24 mili... Ya, aquí la señorita. Milisegundos. 11 segundos. No sabía cómo decirlo. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Me olvidé. No diga 3, por favor, porque si no, no sabemos cuándo empezar. A ver, de nuevo. Pongan en cero los cronómetros. ¿Ya están puestos? Sí, profesor. Sí. Ya. Entonces comienzo a contar. 1, 2, 3. Prendan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. ¿Cuánto? 14.81 segundos. 14:68. 14:26. ¿Por qué salió menos que No sé. 14.16 segundos. Porque usó más fuerza para lanzarlo. 14.16 segundos. 10 oscilaciones. ¿Vamos? Por lo tanto, el periodo, la fórmula del periodo, de esto es lo que estoy hablando, es igual a 1 sobre la frecuencia. Porque el periodo es el tiempo que recorre la onda, en la que vibra el péndulo. Ese es el periodo. Y es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿1 qué significa? 1 es el tiempo dividido para la frecuencia. Entonces, calculemos un periodo. Hola María, Ahí está. ¿me vas a acompañar? Uy, perdón. Apaguen los celulares, estudiantes. No se comuniquen con WhatsApp. Atiendan la clase que después andan en las nubes y el responsable es el profesor. Disculpe, maestro, es que tengo una consulta médica, entonces apenas se acaba esto, tengo que correr para allá, entonces era eso, disculpe. Bueno, entonces, ¿el tiempo cuánto es en este caso? 14 puntos. Qué vergüenza, maestro, me acaba de escuchar. 14.16 dividido para 10. No, Sí. 14.16. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de 14.16 dividido para 10? Espérate, que me está viendo. 1.4. Compañera, el micrófono. 1.41. Apaguen los micrófonos, estudiantes. Pueden hablar ustedes todo lo que les dé la gana, pero apaguen los micrófonos. No me apaguen las cámaras. 1.416. Más fuerte enseguida prende la cámara. ¿No? Respira, ya. 1.416. Ese es mi periodo de 10 oscilaciones. ¿Está claro? ¿Está ahí, estudiante? Bien. Y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y así sucesivamente. Y este es el proceso que les quería enseñar, y aquí hay un problemita. Aquí hay un problemita, lo traigo aquí. Ver sala de espera. Ya, entonces ya está entendido de que esta es la ley de Hooke, ¿no?
Y acá está la ley de Newton, esta de aquí, la de las oscilaciones. También se llama X. Ah, ya, la fórmula faltó. Aquí está la formulita. Esta formulita que ustedes ven aquí arriba en la parte superior derecha se llama que el periodo es igual a 2pi, ya saben que es 2pi, que es un ciclo, multiplicado por la raíz cuadrada de la masa, o sea, la masa de la esfera, dividida para la constante de proporcionalidad. Esa es la que dijo Hooke. Esta es la fórmula de Hooke. Y la fórmula de Newton, con la que dice que el periodo de un péndulo es directamente proporcional a la longitud pendular e inversamente con la aceleración de la gravedad, su valor está dado por periodo igual a 2pi raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. ¿Ya? Este concepto de que el periodo de un péndulo es directamente proporcional a la longitud tiene que aprenderse, porque eso irá dentro de las funciones de Tengo fisioterapia. Tengo fisioterapia. Mira el micrófono. El micrófono. Apaguen los micrófonos, estudiantes. Pueden hablar, pero apaguen los micrófonos. Tengan la bondad. En libertad. Bien. Entonces, esta fórmula que está aquí, periodo es igual a 2pi, raíz cuadrada de L, la vamos a resolver en un problema. Aquí está el problema. ¿Ahorita no tienes clases ya? En la tarde. Dice el problema, ¿cuál debe ser la longitud de un péndulo simple para un reloj que tiene un periodo de 2 segundos? Aquí tenemos la fórmula. El periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de... Profesor, no está compartiendo pantalla. Ya, señor. Gracias. A ver, repito. Esta parte de aquí es la ley de Hooke. Y para esto hay una fórmula. Es esta de aquí. Esta de aquí. Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la masa sobre K, que es la constante de proporcionalidad. Y para Newton, esta es la fórmula. Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Entonces aquí ustedes tienen las definiciones de cada cosa, que es amplitud, que es periodo y que es frecuencia. Recuerden que la amplitud es la elongación máxima por lo que se mide en metros. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz o segundo a la menos 1. Entonces vamos a hacer el problema. Aquí está el problema. Dice, ¿cuál debe ser la longitud de un péndulo simple para un reloj que tiene un periodo de 2 segundos? Aquí está la fórmula. Periodo es igual a 2pi, que es un ciclo, multiplicada por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Entonces aquí tenemos nosotros el péndulo. Este es un soporte, y tenemos la piola con la esfera y la vamos a hacer vibrar de aquí hacia allá. Sale del punto A al punto A' y regresa a. Esa es una frecuencia, una oscilación, una vibración, un ciclo. Por lo tanto, si nosotros destruimos la raíz cuadrada de L sobre G, todo lo que está anterior a la raíz cuadrada se vuelve cuadrado. Entonces decimos que periodo cuadrado es igual a 4pi cuadrado multiplicada por la longitud sobre la gravedad. Para despejar la variable de longitud sería igual
periodo cuadrado por la gravedad sobre 4pi cuadrado. Para resolver este problema usamos esta fórmula, que la longitud es igual al periodo cuadrado por la gravedad sobre 4pi cuadrado. ¿Cuánto es la longitud? Perdón, ¿cuánto es el periodo cuadrado? El periodo cuadrado está aquí arriba. Dice 2 segundos. Entonces, 2 segundos al cuadrado. ¿Cuánto es mi gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado, dividido para 4pi cuadrado. A ver, les tiene que dar 0.993. Hagan ese proceso, estudiantes, en su calculadora. Y sale, profe. Muy bien. Ya. Ahora, vamos viendo el otro proceso. Aquí yo tengo otro problema. Dice así. Un péndulo simple se halló con el cuerpo suspendido que parte de B y se desplaza hasta B'. Es como que si yo dijera parte de A, se desplaza a A' y regresa a A. Pero en este caso el problema me dice que es B. Dice, un péndulo simple se halló con el cuerpo suspendido que parte de B, se desplaza hasta B1 y regresa a B. ¿Cuántas veces? 20 veces. ¿En qué tiempo? En 10 segundos. Entonces la frecuencia, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería el valor de la frecuencia? El número de veces, 20. El número de veces, correcto, 20 veces. Y el tiempo son los 10 segundos. Ya tenemos dos variables para hacer un problema. Me piden cuál es el periodo de este péndulo. Periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Aquí lo tienen. Aquí está. 1 es el tiempo, ¿no? 10 segundos dividido para las oscilaciones en la frecuencia, que en este caso es 20. El resultado es 0.50 segundos. La frecuencia dice. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación del péndulo? La frecuencia que es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, ¿cuánto vale 1? 20 vibraciones. ¿Cuánto es el periodo? Que está aquí arriba. Está aquí arriba este. 10. O sea, las 20 vibraciones en 10 segundos, ¿cuánta frecuencia es? 2 vibraciones por segundo. Y esto es igual a 2 Hz. Porque aquí está, este segundo me queda segundo la menos 1 y si le quito la vibración. ¿Qué más? Dice este mismo resultado, allá, dice, si el experimento se realizara con un péndulo de longitud 4 veces mayor, o 4 veces nada más, sí, 4 veces mayor, ¿cuál sería su periodo? Entonces voy a la formulita de periodo, que está aquí arriba, es igual a 2pi, y solamente sustituyo la variable L, lo demás no hago nada. Esta nomás la sustituyo. Entonces digo, periodo igual a raíz cuadrada de L. Periodo igual a raíz cuadrada de L. ¿Cuánto vale L? 4 veces. Aquí está. Periodo es igual a L es igual a 4. Entonces saco la raíz cuadrada de 4, que en este caso es 2. Y la multiplico por 0.5 segundos, que es el periodo que me está pidiendo. Y eso, mi periodo real sería igual a 1 segundo. ¿Sí vieron el proceso, estudiantes? Este problema regularmente en todos los semestres siempre lo pregunto. Es un problema sencillo de un poquito usar la lógica y lo demás es mecánico. ¿Culminaron con este problema, estudiantes?
Bien, continuamos. Por lo tanto, en una cuerda, perdón, en una onda, ¿qué tenemos? Ahora sí, tenemos la velocidad con que se propaga la onda, la frecuencia con la que se propaga, ya saben que es una frecuencia, ¿no? Y una longitud de onda, esa vamos a establecerla acá. Entonces vamos a trabajar con la pizarra. Observen. Entonces yo tengo una onda que viaja así, ¿no? Pero en realidad la onda viaja de esta manera. En un plano cartesiano, la de onda viaja así. ¿Cómo se llama? ¿Qué partes tiene esta onda? ¿Cuáles son los elementos de la onda? Los elementos de la onda, la parte de arriba, las cúspides, se llaman crestas. Crestas. Y la parte de abajo, aquí, se llaman valles. Entonces, entre cresta y cresta se produce un ciclo. Un ciclo. Que también yo tengo entre cresta y cresta. Entre cresta y cresta, ¿qué tengo? Tengo un espacio. Ese espacio se llama longitud de onda, que se abrevia con la letra, con el símbolo lambda. ¿Y qué es la longitud de onda? Es la distancia por el intervalo de tiempo que recorre la onda en un ciclo. Es el espacio de tiempo que recorre la onda en un ciclo. La longitud de onda está expresada en metros, en centímetros, en nanómetros y en Armstrong. Estas son las unidades medidas de la longitud de onda. De unidades medidas mayor a unidades medidas menor. En metros, centímetros, nanómetros, Armstrong. El ciclo lo hace en una frecuencia determinada y también en un tiempo determinado, o sea, en un periodo. Por lo tanto, las ondas que están en la superficie de un líquido tienen todas estas variables, pero en realidad este es el comportamiento. ¿Cómo se clasifican las ondas? Se clasifican de acuerdo a su amplitud y a su longitud de onda. De acuerdo a su amplitud de onda, es la distancia que separa la posición de equilibrio o reposo de la cresta y del valle de una onda. Esa es la amplitud de la onda. ¿Qué es la longitud de la onda? La longitud de la onda es la distancia en la que separa dos crestas o dos valles sucesivas de una onda. Ya, entonces, esas son las características de las ondas. ¿Cómo se clasifican las ondas? De dos maneras.
según el medio de propagación y según la dirección de la perturbación. Según el medio de propagación se dividen en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas son las que necesitan de un medio de propagación. Por ejemplo, la onda que emite una corneta, una guitarra, un acordeón, ¿no? Esas son ondas que necesitan de un medio de propagación. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio de propagación. ¿Cuáles son? Las ondas de radio o las ondas de los celulares. Son ondas electromagnéticas que no las vemos, no las sentimos, pero están ahí. No necesitan de un medio de propagación. Circulan por cualquier onda. Y según el medio de perturbación, en ondas longitudinales y ondas transversales. ¿Cuáles son clases de onda? Las clases de onda son las ondas mecánicas, que ya hemos hablado, electromagnéticas y materiales. ¿Cuáles son las ondas materiales? Son los electrones y otras partículas que muestran un comportamiento ondulatorio en ciertas condiciones. Para describir el comportamiento de las ondas materiales. Para describir esto es necesaria la mecánica cuántica. Disculpe, profesor, según el medio de perturbación, ¿en qué se separaban las ondas? Y el medio de perturbación. Sí, porque dijo que las ondas se clasificaban según el medio de propagación y según el medio de perturbación. Las de según el medio de propagación se dividían en mecánicas y magnéticas, pero no le entendí qué dijo después, según el medio de perturbación. ¿Esas en qué se clasifican? Vamos a ver. ¿Cuáles son las que se propagan, las que necesitan de un medio de propagación? Usted toca una guitarra, ¿verdad? Está tocando la guitarra, está escuchando un sonido. Ese sonido es una onda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Señorita, ¿estamos de acuerdo? Sí, perdón, el micrófono estaba apagado. Ya, entonces, la guitarra, ¿cuál es el medio para que se escuche esa onda en la guitarra? Sería mecánicamente. No, Las cuerdas de la guitarra. las cuerdas, Las cuerdas. exacto, las cuerdas de la guitarra son las que emiten el sonido, son las que producen la onda. ¿Sí? Otro, la corneta. Está tocando la corneta, toca los pitillos para subir y bajar esos pitillos que suben y bajan transmiten la onda, se propaga la onda hacia el infinito. Necesita de un medio que es la corneta. Otro, el acordeón. El acordeón, cuando usted lo abre y lo cierra, ¿no? Está emitiendo una onda. ¿Ya? La onda electromagnética, ondas de radio, ondas de rayos X, ¿no? Esas usted no las puede ver, están en el aire, en el ambiente o en los ambientes, está en su casa usted puede tener un montón de ondas electromagnéticas que ni sabe cuáles son. Las produce, ¿qué produce ondas electromagnéticas? Las ondas de internet, por ejemplo, las ondas del celular, las ondas de rayos X, las ondas de las radios. Usted escucha el radio, una radio cualquiera, qué sé yo, se emiten por ondas. ¿Ya? Hay internet que se emite por cable, hay internet que se emite por onda. Entonces esas son ondas mecánicas, esas son ondas electromagnéticas, perdón, y las anteriores que hablamos, la guitarra, la corneta, el diapasón, la flauta dulce, ¿no? Rondador, rondín, etcétera, ¿no? Esas son ondas mecánicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí está claro. Sí, pero lo que yo le pregunté fue de las otras, de las según por medio de perturbación, no de propagación. La perturbación, ya le voy a explicar, ese es otro fenómeno. La perturbación es simplemente una oposición a la onda. Usted ha estado en el estero salado, ha pasado por el estero salado, ¿verdad? Se ha visto pasar los barquitos, las canoas pequeñas. Cuando usted ve pasar una canoa pequeña, ¿qué se le opone a la canoa? Es el agua. ¿La onda que genera el agua? El agua se le opone al barquito. Al oponerse, ¿no?
produce una perturbación, que es una oposición al objeto. ¿Ya? El caso de este casito de aquí. Miren, yo tengo un dedo, estoy sumergiéndolo en el agua, en la superficie del agua. ¿Ya? No lo sumerjo totalmente, sino justamente equidito los dos medios, entre el aire y el agua. Al equidistar, ¿qué produce? Un círculo. Y este círculo se va propagando en más círculos, en más círculos, en más círculos. Se propaga hacia el infinito. Ese es un proceso de perturbación. Y esos procesos de perturbación usted los va a ver en todos los procesos de espectrofotometría. Cuando vaya a cursos superiores, vaya a ver análisis instrumental, ahí le van a hablar de la perturbación que se produce. Podría saber lo que es una perturbación. Es una oposición del objeto en una onda. Le aconsejo que lea el libro de Alvarenga. Ahí también hay bastantes fenómenos de perturbación. Muchas gracias, profesor. No, señorita. Entonces, ondas mecánicas, ondas de agua, de sonido y las que se propagan en un resorte o en una cuerda. Ondas electromagnéticas, ondas de luz, de radio, rayos X, que no requieren de un medio para su movimiento y viajan a través del espacio con una velocidad de casi parecida a la velocidad de la luz. Y una tercera clase de ondas es las materiales, son los electrones y otras partículas que muestran un comportamiento ondulatorio en ciertas condiciones. Ya les voy a explicar cuál es este fenómeno. Se me perdió la clase. Aquí estamos, a ver. Vean aquí en la pizarra. Vamos a dibujar las ondas materiales. Yo tengo un átomo, el átomo de sodio. Me gusta hablar del átomo de sodio. Monovalente. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de sodio? Todos apagan la cámara. Tiene 11 electrones. ¿Verdad? ¿Cuántos orbitales tiene el átomo de sodio? 1, 2, 3. ¿Cuál es la estructura atómica del átomo de sodio? 1s2, 2s2, 2s6, 3s1. ¿Verdad? Esa es la estructura atómica. Ocurre que yo tengo, hasta los gallos faltan 2 electrones. Ya tengo 8, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 1. Entonces, tengo otro orbital. ¿Qué ocurre? Cuando la onda se propaga aquí en esta onda material, que un átomo, un electrón de este átomo salta de un nivel de energía superior a otro, o de este de aquí al de acá, salta. ¿Qué va a producir entre estos dos espacios? Una distancia que se simboliza con la letra, se simboliza con lambda, ¿verdad? ¿Qué entonces hay aquí? Una longitud de onda. En esa longitud de onda, ¿qué se produce? Utilizando la mecánica cuántica, se produce lo que nosotros llamamos en física un fotón. Un fotón. ¿Quién lo produce? El electrón. ¿Por qué lo produce? Lo produce porque aquí este átomo de sodio se lo excita a altas temperaturas, se lo excita, se lo hace mover, se lo hace vibrar. Al hacerlo vibrar, hacerlo excitar, le produce estos cuadros orbitales. Y por cada electrón que salta de un nivel de energía a otro, se produce un fotón. Por lo tanto, un fotón es un cuanto de energía. Es un cuanto, un paquete de energía.
Un fotón es un cuanto de energía, un paquete energético. Para que se produzca esta estructura, yo entonces necesito excitar el átomo, excito una partícula que se llama el electrón, y el electrón que gira alrededor del núcleo lo hace sobre su propio eje y se llama, ¿cómo se llaman, estudiantes? Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, lo hace sobre su propio eje, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa partícula? Son estudiantes de química y no saben cómo se llama esa partícula. Partícula subatómica. No, es una partícula subatómica, sí, pero ¿cómo se llama? Este proceso que hace, que gira de manera elíptica. Miren, que tiene sentido y dirección. Electrón. Electrón, ya. Pero ¿cómo se llama este giro? Se llama spin. Orbital. Spin. Spin del electrón. La partícula que gira alrededor del núcleo lo hace sobre su propio eje de manera elíptica, se llama spin. Apunten eso que les voy a tomar. La partícula que gira alrededor del núcleo lo hace sobre su propio eje de manera elíptica o en forma elíptica, se llama spin. Entonces yo tengo esa estructura, ¿no? ¿Ya? Ahora lo voy a convertir en partículas, en espinas. Entonces, una espina aquí, otro acá, otro aquí, otro acá. ¿Ya? Ya tengo ya mi estructura cuántica, son los cuantos. ¿Y estos cuantos dónde aparecen? En un aparato. En un aparato aparecen en la pantalla. ¿En qué forma? En forma de ondas. Más o menos así. Entonces, el aparato me dice que aquí acá hay un espacio llamado longitud de onda, que va desde 300 nanómetros hasta 750 nanómetros. Este espacio en una pantalla se llama longitud de onda. Entonces con el tiempo ustedes van preparándose en algunas partes y van a ir entendiendo lo que es esta onda. ¿Cuánto vale cada espacio? Por ejemplo, también está así. Eso se llama sobretono. Ese sobretono, ¿a qué equivale? Ah, pero aquí me dice que yo tengo una longitud de onda. En base a esa longitud de onda yo puedo saber cuánto vale este sobretono y a qué partícula se refiere. Porque cuando estamos investigando una molécula, estas ondas, ¿no?, me dicen cuánto vale la molécula y cuánto vale el espacio o qué corresponde a ese espacio. Vamos a suponer que esto corresponde a un CH3 de acuerdo a la onda. Luego otro espacio corresponde a un CHOH. Vamos a suponer que este de aquí hay un hidróxido. Pero eso es que tiene que fluir en base a los espacios, a la longitud de onda de cada flujo. Bueno, ahorita no les explico eso porque eso ya les tienen que explicar en otras asignaturas. Pero ya tienen la idea, ¿no?, de qué es una onda material. ¿Está clara la idea de la onda material, estudiantes? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice así. Calcule la velocidad de propagación de una onda. Calcule la velocidad de propagación de una onda
que viaja en un espacio de 6 metros, y en un tiempo de 1.5 segundos. Entonces nos recordamos de nuestras formulitas en los colegios. Y la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿La distancia cuánto es? 6 metros. El tiempo, 1.5 segundos. La respuesta, 4. ¿4 qué? Metros por segundo. ¿Bien? A esa velocidad viaja la onda en este espacio de 6 metros. También hay otra fórmula de la longitud de onda. La longitud de onda es igual a la velocidad por el tiempo, o sea, por el periodo. Si sustituimos periodo, ¿no? Periodo es igual a ¿qué cosa? A 1 sobre la frecuencia. Por lo tanto, la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. A ver, copiemos este problema. Dice así: al sonar la campanilla de una placa de timbre eléctrico, al sonar la campanilla de una placa de timbre eléctrico, esta empieza a vibrar. Esta empieza a vibrar a una razón de 10 oscilaciones por segundo, dando lugar a una onda que se propaga en la cuerda con una velocidad de 5 metros por segundo. Punto aparte. La pregunta es, literal A, ¿cuánto tiempo tarda la onda en llegar al punto P? A ver, ¿cuánto tiempo tarda la onda en llegar a una distancia de 10 metros de la lámina? A ver, ¿cuánto es la respuesta? Ahí tienen la fórmula para hallar la distancia. Maestro, ¿cuánto era el valor de oscilación? 10 oscilaciones. 10 oscilaciones por segundo. Ahí tienen la fórmula para hallar la distancia. Entonces me piden cuánto tiempo tarda, ¿no? Es el tiempo, ¿no?
Por lo tanto, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿La distancia cuánto es? 10. 10 metros, ¿no? Dividido para la velocidad, ¿cuánto? 5, ¿no? 5 metros por segundo. 10 para 5 a 2. El tiempo es igual a 2 segundos. Resuelto el literal A. Literal B. Aquí utilicen el sentido común. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia con que oscila? O-S-C-I-L-A. Oscila. ¿Cuánto es la frecuencia? Yes. 10, es correcto. La frecuencia es igual a 10 oscilaciones, porque sí está pesado, ¿no? 10 oscilaciones por segundo. Ahí el problema ahí está, ahí dice. Yo no tengo por qué estarlo buscando. Y literal C, ¿cuál es la distancia entre dos crestas sucesivas? ¿Cuál es la distancia entre dos crestas sucesivas de esta onda? ¿Qué fórmula usamos? La longitud de onda aquí es igual a la velocidad sobre la frecuencia, ¿verdad? ¿Ya? Denme el resultado. .5. Correcto. ¿No? Entonces, la longitud de onda es igual. ¿La velocidad de cuánto es? 5, ¿no? 5 metros por segundo. ¿Y la frecuencia? 10 oscilaciones por segundo. Y esto es igual a 0.5 metros. .5 metros. Literal D dice, si la frecuencia de la lámina vibratoria, aumenta a 20 Hz, ¿cuál será su longitud de onda? ¿0.25? Correcto, 0.25, ¿no? ¿Y por qué 0.25? Porque miren, en 10 oscilaciones salió 0.5. Así mismo, aquí mismo, si le agregamos las 20, es 0.25. ¿Sí ven? No es cuestión del otro mundo, ¿no? Cada vez que se incrementa se va disminuyendo la longitud de onda. Cada vez que incrementamos la frecuencia disminuye la longitud de onda.
¿Ya hemos hecho práctica con ustedes? No, Ya, vamos a hacer la práctica. Ahorita que tenemos un poquito de tiempo. maestro, una consulta. Ya, En la tarea de ejercicios de aplicación hay unos ejercicios sobre onda. ya. Y era algo muy curioso de que si yo ingresaba utilizaba, por ejemplo, ángulos, ya, o sea, se implementaban ángulos. Si yo ponía directamente en la calculadora seno de 50 por, no sé, por cierta cantidad, me salía un resultado. Pero si yo resolvía, digamos que individualmente, primero seno de 50